Hechos capítulo 3. Hechos 3, y en esta sección estamos cubriendo la sanidad de un hombre cojo. En el capítulo anterior vimos cómo el poder del Espíritu Santo usó a los apóstoles para predicar el Evangelio durante Pentecostés. ¿Cuántos fueron salvos? 3,000 fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. Y el capítulo, Hechos 2, 42, termina mostrándonos una iglesia bendecida y en crecimiento. Dice la Biblia ahí, al final o la segunda frase, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, sin embargo, los próximos dos capítulos, capítulo 3 y 4, en verdad es un solo relato o un solo evento, o se trata de una sanidad. Y lo que está sucediendo en esos dos capítulos, vamos a ver la primera persecución en contra de la iglesia. Los mismos que persiguieron a Jesús van a perseguir a los apóstoles, los van a amenazar. Pero el propósito de los capítulos es el poder en el nombre de Jesús. El poder para sanar y el poder para salvar. Aquí vimos que en el poder de Jesús, el nombre de Jesús, se sanó un hombre. En el capítulo 4, Pedro va a decir, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque solamente hay un nombre dado a los hombres para salvación. O sea que la salvación solo está en Jesucristo. Pero en estos capítulos, Pedro y Juan aún están tratando de alcanzar a su nación sin tener que salir a las regiones vecinas. Esto se evidencia en el lenguaje, en sus mensajes. Es dirigido específicamente a los judíos. Usted va a encontrar frases así. Ellos le llaman varones israelitas. Les dicen, vosotros sois hijos de los profetas. Les hablan de los patriarcas. Les aclaran la verdad acerca del Mesías y el reino venidero y les recalcan que el Evangelio llegó primero a ellos, pero ellos rechazaron al Evangelio. Y en este capítulo, en esta sección que vamos a leer, ¿verdad? Lo que vamos a tratar más es con los dones de sanidad. Va a haber un milagro de un hombre que no puede caminar y después va a andar. Así que vamos a empezar nuestra enseñanza el día de hoy. Número 1, escriba conmigo, por favor, el hombre cojo en el templo. El hombre cojo en el templo. Dice Hechos 3:1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijándolo en los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Ahora, antes de hablar un poco de la sanidad, quiero que veamos algunas lecciones importantes en cuanto al evangelismo. Usted ve que vemos una colaboración en el ministerio. Aquí vemos a dos personas trabajando juntos. Hechos 3:1 dice, Pedro y Juan subían juntos. La colaboración en la obra de Dios es importante. Mire, este pasaje observamos que aquí hay un hombre llamado Pedro, pero siempre ignoramos al otro. ¿Cómo se llama el otro? Juan. Juan es siempre ignorado. Porque aun cuando leemos el capítulo 2, donde Pedro predica, no era solamente Pedro predicando, eran también los 12 predicando. Y a veces en el capítulo 4 pensamos que es Juan nada más hablando, pero son los 12 también hablando. Aquí en este pasaje vemos que la obra de Dios nunca se hace solo. La obra de Dios nunca fue diseñada para un solo hombre. 1 Corintios 3:9 dice la Biblia, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Este pasaje puede implicar dos cosas. Una es que somos colaboradores juntos, pero también colaboramos con Dios. O sea, somos colaboradores con Dios en la labranza de Dios. Dios permite que trabajemos con Él. Y la bendición es que Dios bendice a los trabajadores. Mire 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios es el que hace la obra que usted y yo no podemos hacer. Colaboramos con Dios y debemos colaborar juntos también. La obra de Dios no se puede hacer sin la colaboración de cada creyente. Por eso Dios nos manda a combatir unánimes, a que juntos estemos sirviendo al Señor. ¿Sabe por qué a veces no hay una unión? Porque hace falta que todos estemos en la misma dirección, con la misma misión. O sea, la misión de una iglesia es alcanzar al mundo con el Evangelio. Y eso es lo que nos une a nosotros, nos debe mantener unidos, es ese trabajo. Hay cuenta,
Cuando hay un departamento de bomberos, ahí hay muchos trabajadores que tienen diferentes oficios dentro de la estación. Está un cocinero, el que se dedica a preparar la comida, los alimentos. Está el que se dedica a limpiar. Está el que es el mecánico. Está el que limpia los uniformes y las mangueras y prepara todo. Está el capitán, que es simplemente el líder. Y cada quien tiene un trabajo distinto y diferente. Pero suena la alarma y significa que hay un fuego que apagar. Y en ese momento todos dejan de hacer su trabajo y se enfocan en una sola misión. Y eso es rescatar a cualquier persona que esté en ese edificio y apagar el fuego. Y la iglesia local es así. Tenemos diferentes dones, tenemos hasta diferentes trabajos en el día, tenemos diferentes ministerios en la iglesia, pero últimamente el trabajo principal es arrebatar a la gente del fuego. Eso es lo que mantiene a una iglesia unida. En un estudio del evangelismo en el Nuevo Testamento demuestra que la iglesia, que siempre se hizo el ministerio en equipo. Hablamos de Pablo siempre, Pablo, y qué tremendo Pablo, pero Pablo nunca fue solo, ¿correcto? Cuando él salió la primera vez, ¿con quién fue? ¿Con quién fue? Fue con Bernabé, en Hechos capítulo 13. Después él regresó y después fue con Silas. Después tenía a Timoteo. Después leemos que tenía un equipo entero de muchos trabajadores. Es más, este método lo inventó el Señor en Lucas 10:1. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros ¿cuántos? A otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad y al lugar a donde él había de ir. ¿Cuántos tenía Jesús? Hablamos de 12, pero Jesús aquí tiene, y eran de 2 en 2. Ahora, no es una regla tampoco, porque Felipe fue solo. Felipe iba predicando y llegó a Samaria y mucha gente recibió al Señor. Después el Señor lo sacó de Samaria y lo llevó a un lugar solo, desierto, y encontró con un hombre etíope. Y vemos que la obra de Dios se puede hacer evangelizando solos, pero el Señor mismo designó siempre en forma de grupo, en forma de equipo. Y aquí estos dos van juntos a la hora de la oración para hacer la obra de Dios. Ahora vaya conmigo en su Biblia, Mateo 18:19. Quiero que vea conmigo esto. Por eso les animamos a que usted, cuando vamos a evangelizar, nos acompañe a evangelizar, porque en equipo se hace el evangelismo. Y créame que usted lo puede hacer solo. Donde quiera que usted vaya, usted debe hablarle de Cristo a la gente. Si usted va al mercado y usted ve al Señor que siempre está ahí, usted puede hablarle de Cristo. A su compañero de trabajo debería hablarle de Cristo a cualquier persona, en cualquier lugar. Alguien dijo, usted no puede llevar jamás el evangelio al domicilio equivocado. A veces nos mandan a tocar, ahí vamos a tocar la puerta. Aquí vive José, sí, aquí vive José. ¿A poco aquí vive José? Toco la puerta y ¿qué cree? Me abre Fernando. ¿Está José? No, aquí no vive. Pues ya que te tengo aquí, Fernando, déjate, voy a hacer una pregunta a ti. Y nunca podemos llevar el domicilio a la casa equivocada. Usted puede predicar el evangelio en hospitales, en el avión. Ahí está sentado al lado de un señor y están volando a 30,000 pies en el aire. Señor, si este avión se cae, ¿a dónde iría usted? Muy bueno, no se le puede escapar. Me dijo uno, a mí me gusta ir a las lavanderías porque ahí no se te escapan. Tienen que esperar hasta que la ropa se les seque. O sea que usted ve Pablo y Pablo predicaba el evangelio ¿dónde? Cualquier lugar. ¿Quién se le escapaba a Pablo? Nadie. Por eso él aún a los soldados que lo tenían custodiado les predicaba el evangelio, y él dijo, la casa de César os saluda. Aquí vemos, pero en este pasaje vemos un equipo. En Mateo 18:19, ¿estamos ahí? Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, ¿qué es la promesa? Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y esta es la bendición de poder trabajar en equipo. Pero aquí había una planificación de la obra. Pedro y Juan habían planeado ir, ¿a dónde? Recuerden, ustedes son los estudiantes. Se está leyendo el pasaje, escuchen, ¿a dónde van? Van al templo. Ellos van al templo con un propósito. ¿Y a qué horas van? A la hora novena. La hora de la oración. ¿Por qué? Porque era un momento en que mucha gente iba a estar presente allí. O sea que la hora novena es para nosotros las 3 de la tarde, una de las 3 veces que los judíos apartaban cada día para la oración.
Y Pedro y Juan fueron a donde estaba la gente. Esto enseña un principio simple, pero importante en el evangelismo. Tiene que haber un plan de acción definido. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde iban ellos? ¿Por qué al templo? Porque iba a haber muchos ¿qué? Yo quisiera que existiera algo así en nuestro tiempo, donde va a haber gente interesada en religión y que me dejaran predicar. O sea, si yo paso el sábado y hay una iglesia ahí adventista por la McFadden y me dicen, pásale, predica, Pastor Ringo, yo voy y predico el evangelio. Esa era una oportunidad para ellos. En las sinagogas daban enseñanza de la religión judía y decían, ¿quién tiene palabra? Y Pablo siempre aprovechaba la oportunidad donde ahí había gente con un conocimiento, una base de quién era Dios, de Jehová y los profetas, el Mesías, y aprovechaba la oportunidad. Y los apóstoles no se sentaron para esperar que los perdidos vinieran a ellos. Ellos fueron a los perdidos. Y Dios abrió una puerta de oportunidad. Pero mire, quiero que veas Hechos 2:42. Esta era la estrategia de ellos, el templo y las casas. ¿Están ahí conmigo? Y perseverando unánimes, ¿cuándo? ¿Cuándo? Hechos 2:46. ¿Sí están conmigo? ¿A dónde los llevé? ¿Y qué les dije? Hechos 2:46. Y perseverando unánimes, ¿cuándo? Cada día. ¿Dónde? En otra, ahí está. Iban cada día al templo y partiendo el pan, ¿dónde? En las casas. Ahí está la estrategia de ellos. Ahora, aquí las casas no se refiere como usted y yo a veces vamos tocando puerta casa por casa, pero Hechos 5:42 sí alude a ello. Hechos 5:42. ¿Están conmigo? Y todos los días, ¿dónde y dónde? En el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Después usted llega a Hechos 20 y Pablo dice que él estaba en público y de casa, en las casas, ya no menciona el templo. Ahorita le voy a explicar por qué ya no se menciona el templo en aquel capítulo. Pero ¿por qué el templo? ¿Por qué iban al templo? Les voy a mostrar una imagen del templo. No es una réplica, en verdad no hay foto, pero es más o menos una idea de cómo era el templo. Y era en el templo donde Jesús enseñó. Ahí enseñaba, o sea, se permitía que se enseñara. Le voy a mostrar otro plano en la parte de este lado, aquel lado. Esta sección aquí se llama el Pórtico de Salomón. Se dice que el templo era bastante grande, como 14 hectáreas en total. Y podían caber miles de personas. Esa es la sección que les quiero mostrar. El pórtico se refiere a un lugar donde había muchas columnas. Y allí es donde enseñaba Jesús y ahí es donde enseñaban los discípulos. Y se dice que miles de personas podían estar en un solo lugar, ahí mismo en el pórtico. Pero recuerde, como ellos lo hacían, es que varios estaban predicando. Es como que estaba en un extremo Pedro, después estaba acá en este lado Jacobo y después seguía Juan y cada uno tenía quizás su grupo. No sé, alguien dijo que quizás podían enseñar hasta 2,000 personas a la vez. En Hechos 5 vemos que eran 5,000. Y el lugar de reunión principal era ¿dónde? En el templo. El movimiento cristiano temprano estaba profundamente arraigado en el judaísmo, entonces ahí aprovechaban que muchos judíos venían para predicarles el evangelio. Era una tremenda oportunidad. Y se reunían ahí, y era el centro de la vida religiosa del judío, y ellos escuchaban del evangelio, y así es como ellos empezaban a convertirlos o ganarlos o predicarles el evangelio. En Hechos 3:11, ahí nos deja saber cómo se llama específicamente esa área del templo. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos. ¿A dónde dice ahí? Al pórtico que se llama de Salomón. Es un pórtico que rodeaba el atrio de los gentiles, el lugar donde Jesús enseñó, como mencioné hace un momento. Era un lugar largo con muchas columnas. Mira lo que dice Hechos 5:12, por favor. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes. ¿Dónde dice ahí? En el pórtico de Salomón. Esa era la reunión de la iglesia. Cuando alguien decía vamos a congregarnos con la iglesia, decían vamos a ir al templo.
y nos vamos a reunir en el pórtico de Salomón. Era un lugar abierto al público. Bueno, tenía que ser judío, obviamente, para poder entrar. Y era una puerta abierta que ellos tuvieron, porque se cerró esa puerta después de Hechos capítulo 8, cuando fueron perseguidos y todos tuvieron que huir. Y ya nomás vemos que se reúnen en el templo. De ahí en adelante vemos que se reúnen solamente en casas. Pero no en cualquier casa. A veces hay un movimiento de casa donde dicen la iglesia debe ser en la casa. Esas eran casas grandes, estamos hablando de miles de personas. Era gente de dinero, gente acomodada que tenía propiedades enormes, hectáreas, donde podían reunir mucha gente. No era algo oficial tener un edificio en aquel tiempo, pero era el lugar donde se reunían y Pedro iba junto con Juan al templo para poder orar, sí, pero con un propósito aparte, es predicar el evangelio. En Hechos 28:20, quiero que vea conmigo una vez más el mandato principal de la iglesia. Porque el evangelio empieza con ir. Si no vamos, entonces Dios no va a orar. Por eso dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días. Ahora, ¿por qué se menciona esta promesa? Porque el Señor nos manda que vayamos. Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, id. Y el Señor dice, tienes que ir y predicar el evangelio, ir a donde está la gente. Ahora, aquí está en el sentido práctico. A mí personalmente no me gusta ir a un lugar, a una sección y tocar 300 puertas y nadie nos abre la puerta. Sí estamos tocando puertas, pero ¿dónde está la gente? Tenemos que hablar con la gente. A veces salimos del auto y se nos atraviesa como 15 personas, pero tenemos que tocar las puertas. Algunos pensamos así. No, en cuanto usted salga y ve a alguien que está respirando, a predicarle el evangelio. Usted puede ir a la tienda saliendo del mercado. Y ahí ve usted una familia y usted sabe en su conciencia, ellos necesitan de Cristo. Pero no es sábado. ¿Verdad que así no debe ser? Tengo que hablarle cuándo. Viene su primo. ¿Qué pasó, primo? No, pues acá andamos, primo. Su primo, el conejo, viene. ¿Cómo está, conejo? ¿Qué dices? ¿Quién le va a hablar de Cristo al conejo sino usted? Ahí está sentado a su mesa y usted sabe, le tengo que decir de Cristo. Pero ¿cómo hago esto? Pídale a Dios sabiduría en poder convertir una conversación, hacer que esa conversación se convierta en cosas espirituales. Y ahí está sentado con su primo. ¿Sabe? Su primo Lucas. Lucas está sentado conmigo y Lucas, él es aficionado ¿a qué? ¿A qué? A los Pumas, fútbol. Muy bien. ¿Sabía usted que el fútbol es bíblico? Está en la Biblia. Habla de estadios, la Biblia. Cuando mide el cielo, lo mide por estadios. ¿Sabía usted eso? Estadio Azteca. No, eso no está en la Biblia. Okay. Y él hable de los Pumas. Sí, los Pumas. Con el equipo. Acaban de ganar ayer. ¿Cómo? Acaban de ganar ayer. Acaban de ganar ayer. ¿En serio? Sí. No, yo le voy a las Chivas. Ya tengo que tener cuidado lo que digo porque a veces cuando viajo y no sabía que le tiré a su equipo. Arriba los Rayados, arriba las Chivas, arriba la América, arriba todo. ¿Qué estabas diciendo, primo? Que el siguiente partido va a estar bueno también. Yo estoy orando, Señor, ¿cómo voy a hacer esta conversación? Y él empieza a hablar, no, ¿qué crees al tío? Se fue. Empieza a hablar con el tío. Mi tío pues fue conmigo la otra vez y... No, tu tío se murió, nuestro tío. Saliendo fue atropellado. Y, nuestro tío se murió. Nuestro tío se murió y pues la verdad uno se pone a reflexionar que pues, la vida no la tiene para siempre. ¿Cómo? ¿A dónde crees que fue el tío? Pues allá arriba, ¿no? Eso esperamos. ¿A dónde crees que tú irías, Lucas, si tú mueres hoy? No, pues no sé. Nadie sabe. Sí, ¿verdad? Está duro, ¿eh? Sí. ¿Qué piensas que tenemos que hacer? Portarnos bien. Pues ¿sabes qué, Lucas? Déjate decir algo. Yo tengo ya tiempo yendo a la Iglesia Bautista Santana y he aprendido bastante. He aprendido lo más importante. Es que uno puede saber a dónde va a ir cuando muere. Sí. Ahora, yo no creo que yo iría al cielo por portarme bien, por ser bueno, por merecerme de ninguna manera, porque
Yo estoy muy lejos de eso. Pero ¿sabes qué? La Biblia es la palabra de Dios. ¿Tú crees, Lucas, que la Biblia es la palabra de Dios? No, sí, claro. Y ahí es donde empezamos a cambiar la conversación. Yo siempre, cuando tengo un familiar, un amigo o alguien, estoy orando, ¿cómo puedo yo hacer esta conversación? Si no hay una forma, no quiero irme nada más así. Le diría, ¿sabes qué? Antes de que te vayas, yo sé que ya te vas, pero quiero compartirte algo. El Señor me ha enseñado algo a mí. Tengo ya unos meses o unos años yendo a la Iglesia Bautista Santana. Y la verdad que ha sido lo mejor. He encontrado, pues más bien el Señor me encontró a mí. Y quiero hacerte una pregunta. Mira, la pregunta más importante, Lucas, es ¿a dónde iría tu alma? Si tú llegaras a morir ahorita, en este momento, no te lo deseo, ¿a dónde irías? No sé, la verdad. Ahí podemos empezar la conversación, pero en cualquier momento deberíamos estar siempre conscientes. Mire, si usted va a aprender algo en este mundo, algo que trata de Dios, yo creo que el mejor mensaje que debe aprender es cómo decirle a otro cómo llegar a Cristo, cómo ser salvo. Es el mejor mensaje que usted puede aprender. Y nunca se va a lamentar, porque aunque él diga, no quiero escuchar, no me interesa, bueno, yo ya hice mi parte. Voy a seguir orando por ti, Lucas. Que Dios te bendiga. Y arriba las Pumas. Nuestro trabajo es simplemente presentar el Evangelio. Últimamente, ¿quién hace la obra? Eso les enseñamos. Cuando usted evangelice, no les dé la respuesta. Si mueres, ¿a dónde quieres ir? Y si no, ¿a dónde vas a ir? ¿Dónde lo quieres recibir? No, así no debe ser. Explíqueselo bien con la palabra de Dios. Hágale preguntas de comprensión. Deben ellos no solamente entender lo que está diciendo, deben asentir y deben creer y aceptar que dice la Biblia. No es mi opinión ni es tampoco mi interpretación. Así dice la palabra de Dios. Pero recuerde, tenemos que ir, tenemos que sembrar, porque si no vamos, si no sembramos, nunca vamos a cosechar. En Salmo 126, del 5 al 6, dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. En primer lugar, vimos ahí, vimos la colaboración en el ministerio, pero escriba conmigo ahí un hombre necesitado. Vamos a ver a un hombre con una gran necesidad. Hechos 3:2 dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan fijando en los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atentos, esperando recibir de ellos algo. Aquí vemos a un hombre cojo y es un retrato del hombre perdido. Note que era un hombre cojo de nacimiento. Dice, y era traído un hombre, versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Este pasaje indica que nació cojo. Una persona que es un cojo, que anda con dificultad por algún defecto en las extremidades o carece de una de ellas. O sea, puede que no camine bien, o parece que se lesionó, o parece que no tiene una pierna o perdió una pierna. En este caso, quizás él simplemente tenía una debilidad, una deficiencia en sus piernas. Él nunca pudo caminar. Y él estaba sentado en una puerta llamada La Hermosa. Y es lo que él hace. Simplemente tenía que depender de la limosna. La limosna es la caridad o la ayuda que le daba a la gente. Y él rogaba a la gente. Entonces, a propósito, se sentaba ahí para hacer sentir mal a los religiosos que entraban al templo. Y era la forma en que él podía sustentarse. Hoy en día quizás hay muchas ayudas para la gente en nuestro país, especialmente cuando tiene una discapacidad, y les ayudan bastante con seguros, con medicina, con recursos. Es una bendición que se puede dar a la gente. Pero en aquel tiempo, si no podías caminar completamente, no tenías ninguna manera de sobrevivir. La única forma era rogar, era pedirle. Ahora, Jesús explicó una situación similar respecto a un hombre que nació también con un defecto. En Juan 9, del 1 al 3, dice, al pasar Jesús, vio un hombre ciego ¿de qué? Ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí o maestro, ¿quién pecó? O sus padres para que haya nacido ciego. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, en el caso del hombre ciego, los discípulos empezaron a juzgarlo a él y a su familia,
De seguro él nació ciego por el pecado de alguien. ¿Quién pecó? Jesús, él o sus padres. Y Jesús dijo, no es que hayan pecado ni sus padres ni él. En otras palabras, así quiso Dios que él naciera ciego, para que cuando Jesús llegara se pudiera manifestar el poder de Dios. Y él tenía ya más de 40 años, este hombre ciego. Lo mismo le quiero explicar que en este caso el que nació cojo simplemente fue porque Dios lo quiso. A veces la gente enseña que si hay sufrimiento es porque hay un pecado en tu vida, pero eso no es siempre la verdad. A veces hay gente que enseñan que para de sufrir. ¿Has escuchado a la gente que dice eso? Y que el sufrimiento es malo, que el sufrimiento no es bueno, pero mire, el sufrimiento nos ayuda a acercarnos más a Dios. El sufrimiento tiene un propósito. Ahora, a nadie le gusta sufrir por sufrir. El sufrimiento nos ayuda a ser pacientes y aguantar, y nos ayuda a ser humildes, y nos ayuda a encontrar el verdadero gozo en Cristo Jesús. Nos ayuda a buscar a Él. Porque yo puedo preguntarle a la mayoría de los que estamos aquí, ¿quiénes de ustedes llegaron a Cristo por una prueba? ¿Quiénes estaban en medio de situaciones difíciles? Y eso como que les dio un corazón dócil, los ablandó, un quebrantamiento, nos trajo a Cristo. Por eso no todo lo malo que nos ha sucedido, en verdad es algo negativo. Las pruebas son buenas, nos pueden ayudar a crecer. Ahora, yo no sé en verdad cuáles son las pruebas que a veces enfrentamos, si es por juicio de Dios o es porque Dios quiere hablarnos o enseñarnos o nos está probando. Pero en el caso de este hombre, la verdad no hay explicación por qué él era cojo de nacimiento. Simplemente nos muestra a nosotros la imagen de la desesperación del ser humano que necesita un Salvador. En Romanos 5:12 nos enseña que el hombre es pecador por la naturaleza de su carne. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres. ¿Por cuánto? Todos pecaron. Esta herencia que recibimos en Adán de pecar está en nuestra carne. Yo estaba leyendo un panfleto que le dieron a mi hermano. Tiene un libro que se llama el Corán y un panfleto. Estaban tratando de convertir a mi hermano. Y me pareció curioso. Dije, voy a ver unas hojas, pero me dio coraje cuando vi, eran 3 panfletos. Uno de ellos decía, los musulmanes amamos a Jesús. Dije, un momentito, no me salgas con eso. Y empecé yo a ver las hojitas y decía ahí, Jesús, ¿quién era Jesús? ¿Era divino? ¿Era un maestro? ¿Quién era Jesús? Y usó la Biblia para mostrarnos que Jesús no era Dios. Dicen, le llaman el Hijo de Dios. Dijo, sí, esta explicación es muy sencilla. Todos los que creen en Dios son hijos de Dios. Y dicen, no hace a Jesús más especial que otra persona. Imagínense, dice ahí, amamos a Jesús. Me dio un coraje, dije, órale. Y acá andan tratando de convertir a los hispanos, llevándolos a las mezquitas. ¿Es Jesús nada más un hijo de un ser humano? Jesucristo no heredó este pecado, porque el pecado pasó a todos los hombres, pero Jesús nació de una virgen. Nos muestra que Él no heredó esta naturaleza pecaminosa. Ahora Hechos 3:2 nos muestra, nosotros sí estamos en el pecador nace y peca en la naturaleza de su carne. En Hechos 3:2 dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día. Note la desesperación de no poder hacer nada más que rogar. Nosotros también somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. En Tito 3:4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Qué dice la siguiente frase ahí? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Cuáles son las obras de justicia? La Biblia usa mucho la frase de las obras de la ley. Las obras se tratan de guardar los mandamientos de Dios. Hay personas que me han dicho a mí, es que la ley y las obras son 2 cosas diferentes. No, es lo mismo. Las obras de la ley es hacer todo lo que Dios pide. Y nadie se salva por las obras de justicia, las obras de la ley que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El versículo 3 en Hechos nos dice que se encontraba en una situación desesperada porque él rogaba. Les decía, necesito su ayuda. Y recuerde, sin Cristo estamos completamente sin esperanza. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel
y ajeno de los pactos de la promesa. Note esta frase, ¿sin qué? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y este hombre no encontraba satisfacción duradera en lo que los hombres le daban, porque le daban unas cuantas monedas, se las acababa y necesitaba más. Y necesitaba más. Cada día tenía que ser llevado al mismo lugar para volver a pedir, porque su necesidad siempre era continua. Y es lo mismo para una persona que intenta ayudarle a usted sin Cristo, nunca se va a satisfacer. En Juan 6:35 dice que Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces el cojo es una representación del hombre pecador. En primer lugar, vimos el hombre cojo en el templo. Número 2, vemos la sanidad del hombre cojo. En Hechos 3, 6 al 7 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Dice que cuando ellos lo miraron, él les rogó, y él les dijo, míranos, y se les quedó viendo como esperando algo de ellos. Yo me imagino que hasta levantó la mano a ver qué me van a dar. Pero ellos respondieron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Ahora miren, yo no quiero que en este pasaje vamos a explicar un poco acerca de lo que no es el evangelismo. Mucha gente piensa que el evangelismo es ayudar a la comunidad, darles comida y darles ayudas. Y así es como los vamos a alcanzar. Esto no se encuentra para nada en la Biblia. Se nos manda ayudar a los que son de nuestra iglesia. Se nos manda ayudar al pueblo de Dios. La gente necesita de Cristo. La gente necesita escuchar el evangelio. Una vez evangelizando, les he contado esto, que hace una semana salió un hombre con un parche en su ojo. Había tenido un accidente, se le voló la mano. Y en cuanto me vio del extremo de su apartamento, me empezó a gritar, ¿dónde está Dios? Y vengo a hablarle de Dios y yo no necesito lo que tú me vas a decir, yo necesito dinero. ¿Me vas a dar dinero? ¿Cómo no tengo? Entonces no, vete de aquí. Me corrió. Imagínense, ¿qué es lo que ese hombre más necesita? ¿Qué necesita? Esta es la salvación, ¿correcto? Necesita a Dios. Es más importante que dinero, que un apartamento bonito, que se le restaure la vista o que se le sane de cualquier enfermedad. Y lo que vemos aquí, escriba ahí, es el primer milagro del libro de Hechos. Todos los milagros que usted va a ver en el libro de Hechos tienen que ver con gente que no conoce de Cristo. La mayoría de los milagros suceden a personas que no eran salvas. Y este pasaje va a refutar también la noción de lo que hoy los pentecostales o carismáticos hablan de sanidades. Porque yo he escuchado de personas que dicen, nosotros te sanamos a ti y hasta cobran por sanar. Cobran $3,000, $5,000 para sanarle de cáncer. Y después cuando no se sana, ¿cuál es la excusa? No tuvo fe. ¿Algunos de ustedes vieron eso? No tuviste fe. Y en este pasaje, este hombre tuvo fe. Ni siquiera esperaba ser sanado. Él quería unas moneditas. Jesucristo, cada vez que sanaba a alguien, Él nunca oró. Jesús nunca oró para sanar a nadie. Y nunca tenía que ver con la fe de la persona. Y cada persona que se sanaba nunca recaía, porque es otro asunto que se sanan supuestamente y después recayeron. ¿Recayeron en qué? En la fe y le volvió el cáncer. Eso es mucho charlatán y mentiroso el día de hoy. Y da mucho celo porque usan el nombre de Cristo para engañar, para estafar, para quitarle el dinero a la gente. Y después la gente, cuando llegan a una iglesia bíblica, ya están muy agarraditos, me quieren estafar. Pobrecitos, quedaron bien traumados. Les digo, aquí no queremos su dinero, queremos su corazón. Que usted ame al Señor y se sirva a Dios de corazón y que usted se entregue a la obra de Dios. Cuando uno se da al Señor, entonces le da al Señor. Pero nunca es, aquí le vamos a cobrar por sanar, ni por orar, ni por conducir un evento, ni por casar a nadie. Nada de eso se va a cobrar. Todo eso es en amor a los hermanos en Cristo Jesús. Ni le vamos a vender el material, ni nada, porque no se debe tratar el asunto en la iglesia de ello. En Hechos 3:6, miren lo que dice la Biblia. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
O sea que no tenía dinero, no es lo más importante, pero ¿qué tenía? ¿Qué tenía? El poder de Dios. Un gran porcentaje de lo que hoy se realiza hoy bajo el estandarte de misiones cristianas es simplemente trabajo social. El llamado al evangelio no es un evangelio social. Es buscar darle al pecador una nueva posición en vez de darle el nuevo nacimiento. ¿Sí están viendo la diferencia? O sea que, y esto puede sonar crítico a gente que yo sé que tienen buen corazón, las misiones médicas, misiones educativas, misiones agrícolas, van y construyen edificios, pero eso no es misiones, eso no es evangelismo. A veces involucra un trabajo, ayudar en desastres, construcción de hogares, y todo eso es bueno, pero no es misiones, son ayudas. Y yo no estoy diciendo que está mal que ayudemos a una persona, a alguien a hacer eso, pero no se puede decir, bueno, yo ya hice misiones, ya le di de comer a un pobrecito, eso no es misiones. Y los apóstoles nunca hicieron eso. Por eso Pedro dijo, no tengo plata ni oro, si usted tiene, puede ayudar. Lo más probable es que el evangelio social hubiera dado limosna a ese hombre, quizá le pueda enseñar hasta cómo tejer canastas, pero ¿de qué sirve si él se muere y no conoce a Cristo Jesús? No importa cuánto dinero tenga la gente o cuánto dinero se le dé, lo que ellos necesitan verdaderamente es la salvación, y la única respuesta es Jesucristo. En Proverbios 11:4 nos deja saber que ni un dinero va a ayudar a una persona en el día de juicio. Dice, no aprovecharán las riquezas, ¿cuándo? En el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Este versículo prueba que Pedro y Juan eran predicadores bíblicos, porque dijeron, no tengo plata ni oro, soy un pastor bautista y no tengo dinero. Sin embargo, sí debemos ayudar a nuestro prójimo, a los hermanos de la fe. En Gálatas 6:10 dice así, que según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? Todos, y mayormente ¿a quiénes? La familia de la fe. Ahora, todo esto está en que si usted puede ayudar a una persona que usted conoce, a un vecino, usted ayude. Usted debe ayudar, pero no es el trabajo de la iglesia ayudar a los pecadores. Es el trabajo de la iglesia ayudar a los hermanos que tienen necesidad. En Proverbios 3:27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder, ¿para qué? Para hacerlo. Si usted puede ayudar, ayude. Pero este dice, bueno, ¿está en ayudarle a él o está en irme a comer en un restaurante chino donde voy a gastar mucho dinero? Mejor voy a comer. No, mejor ayude a una persona. Ayúdele cuando tenga una necesidad. ¿Están conmigo? Aquí vemos también la refutación a los sanadores divinos de hoy. El llamado don de sanidad es otra característica de las denominaciones pentecostales y el movimiento carismático. El libro de Hechos registra 4 milagros específicos de sanidad, junto con 3 declaraciones generales que ocurrió una sanidad. Al considerar este relato en particular, vamos a observar lo siguiente. Pedro y Juan no reclamaron ningún poder o habilidad especial. Dieron la gloria a Dios. En Hechos 3:12 dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en quién dicen ellos? En nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Ellos están diciendo, no está en nosotros. Nosotros no lo sanamos. Es Dios el que sana. Los apóstoles sanaron a un hombre donde él estaba. Sí notó que en ese mismo lugar nunca realizaron una reunión de sanidad. No convocaron una conferencia de sanidad. El hombre afligido también no buscó ser sanado. ¿Sí notó eso? Y el milagro fue algo menor, porque lo esencial o principal de esos pasajes es la predicación del evangelio. De eso se trata, y de esto es lo que enfatiza el escritor. Fueron la gente que creyó, escuchó el evangelio y creyó. El milagro es secundario. ¿Algunos de ustedes han ido a esas reuniones? ¿Sí? ¿Ustedes te sanaron a ti? ¿No? Y me parece para muchos graciosos, pero tanta gente perdida, tanta gente engañada.
Ahí me contaron, o sea, nosotros no tenemos un fondo así, tenemos un fondo bíblico bautista. Pero a veces vienen hermanos de otras iglesias y nos han contado lo que ellos observaron, lo que sucedió. A cosas horribles, decían que tenían reuniones a veces de puras mujeres. Y mire, eso no es para causa de risa, es espantoso. Decían que una mujer tiene un demonio y la encargada literalmente estaba metiendo la mano en su garganta para sacarlo. Eso es demoníaco. Eso es horrible. Y eso es lo que la gente hoy hace en el nombre de Jesús. Y esta gente sale viendo tanto espectáculo y aún sale igual sin Cristo. Nunca se predicó el evangelio. Lo que la Biblia dice sobre sanidades es que el Señor es el que sana. Creemos que Dios sana, ¿correcto? Sin embargo, la evidencia bíblica desmiente a los charlatanes del supuesto cristianismo, quienes generalmente operan mediante algunos de lo siguiente. Siempre son enfermedades selectivas. No es alguien como Pablo sanó a Tíquico. ¿Se acuerdan qué le pasó? A Eutico, perdón, ¿qué le pasó? Se murió. Siempre son enfermedades psicosomáticas, mentales. Nunca es como una rotura de un hueso. No es como cuando Jesús le puso la oreja a Malco. No son así. Siempre son cosas que no se puede probar con la medicina. Siempre son problemas mentales. Y otra cosa hay cómplices de espectáculo. En cada pueblo es el mismo enfermo. ¿Por qué? Porque es un teatro. Y la gente no sabe que el que está subiendo, él ya sabe actuar. Es el mismo Lucas en cada pueblo donde va. Y luego está el sensacionalismo, porque trabajan con la música y el ritmo. Yo les he contado esto, me mandó mi mamá. En aquel tiempo mamá no tenía una convicción fuerte de no asistir a estas reuniones. Mi familia, pues ellos son parte de las iglesias carismáticas y asambleas de Dios. Y fuimos a una conferencia. Me mandaron, yo no quería ir. Pero ahí estamos. Yo veía cómo la música, desde que predicaba, el hombre usaba la música, los pasos. Ahí estaba alguien tocando música, las luces y todo. O sea, todo eso es un sistema que usan para eso. ¿Usted cree que Pedro tenía eso en el templo, ahí en el pórtico de Salomón? No había música, nada de eso, pero estaba el poder de Dios. Pero hoy no, tenían que hacer todo un show. Básicamente es un show. Y le empezaba la música y luego ya, ¿y quién quiere hoy? Y ese mismo el tono que usa, ¿no? Y él repetí y empieza como un éxtasis. Esto ya es satánico. Dice, pero es que sentí algo. No dudo que sentiste algo y no dudo que haya habido espíritus ahí, pero tienes que probar los espíritus. No hay nada de eso bíblico en ese momento. Yo pude ver a muchachos a mi lado torcer los ojos, tirarse al piso, empezar a decir un montón de palabras sin sentido. Eso estaba espantoso, porque lo que yo vi ahí no era nada de piedad. Gente vomitando la risa santa. Dijo, eso no es de Dios. Eso es lo más cerca de lo que yo pude observar personalmente en un lugar así. Y esta gente, mucha gente muy honesta, sincera, queriendo buscar al Señor, acercarse a Dios, muy cegados y engañados por el sensacionalismo. ¿Verdad? Son unas repeticiones rítmicas, unas payasadas climáticas, más que nada lo que es. Porque la gente sale igual, vacía, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin conocer la verdad, sin saber lo que el Señor ha hecho por ellos y todavía dudando si son salvos o no. Ese no es el Evangelio. La cuestión no es, ¿puede Dios sanar? La cuestión es, ¿está el don de sanidad operando hoy en día? Yo les he dicho, si Dios me pudiera un don a mí, yo pediría el don de sanidad. Pero ni siquiera funcionaba así. No es como que yo simplemente podía sanar a una persona. Todo tenía que ver con un propósito. La sanidad era para que una persona conociera a Cristo. Mira lo que dice en Mateo 4, 23 al 24. Y recorrió Jesús todo Galilea, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria
y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué hizo? Los sanó. Si usted lee los evangelios, usted va a encontrar 18 milagros específicos de sanidad que fueron realizados por el Señor Jesucristo. Pero cuando usted estudia cuidadosamente estos milagros, se revelan los siguientes hechos. Cristo sanaba a las personas donde las encontraba. De nuevo, no había convocaciones, no había reuniones especiales. Cristo sanaba toda clase de enfermedades, sin procesos de selección. Las sanidades de Cristo eran completas, o sea, sin fallos, no había recaídas, tampoco había convalencia. La sanidad de Cristo eran gratuitas, ¿se escuchó? Sin ofrendas, sin libros, sin pañuelos, sin trucos. ¿Recuerdan el pañuelo? Y un pedazo de la cruz de Cristo y cómprate este pañuelo de un apóstol. Esas todas son mentiras. La gente ahí gastando, la uña de gato también, eso no ande comprando esas cosas. Cristo sanó a algunos que solicitaron, buscaron. Cristo sanó a algunos que no pidieron ser sanados. Generalmente Cristo sanaba sin tocar. ¿Se escuchó? ¿Tocó nada más a quién? Tocó al ciego, escupió en el piso, hizo lodo, le puso en los ojos, tocó al leproso. Pero la mayoría de gente que él sanó era sin tocar y no era nada de ese escándalo que le ponen la mano en su cabeza y caerse para atrás. Nada de eso. Y ahí están otras hermanitas listas con una cobija por si tienen que taparle, si se les tapa algo. O sea, eso es lo que sucede el día de hoy. Eso es lo que hoy llaman sanidad o cómo voy a sacarle esto. No. Me decía un hermano que el pastor Dios usaba un pañuelo bien sudado y lo ponía enfrente de la gente, en su cabeza, le caía el sudor, no sé quién fue el que me dijo. Pero eso no es lo que Cristo hacía. Cristo nunca oró antes de sanar a alguien. Él no dijo, Señor, sánalo, no. Cristo desanimaba los testimonios. Cuando alguien se sanaba, decía, no le digas a nadie. Pero ¿qué es lo que la gente hoy hace? Más bien dice, proclama a todo mundo que fue sanado. El ministerio de sanidad de Cristo estaba relacionado siempre con Israel. Cristo no requería fe de nadie. Aquellos a quien Él sanaba, no eran salvos o se salvaban en ese momento. Tu fe te ha salvado. Vea los milagros de Cristo. Cuando 4 lo trajeron a un hombre que no podía andar, dijo, y vio la fe de ellos y les dijo, tus pecados son perdonados. Pero Él no requería, en algunos casos, fe para salvarlos. La sanidad es uno de los dones de señal. ¿Por qué había sanidades en la Biblia? Porque eso acreditaba al que iba a predicar el evangelio y siempre era en los judíos, porque ¿qué es lo que el judío pide? El judío pide señal. Y hay otros ejemplos de cristianos que no fueron sanados. Pablo no fue sanado, Epafrodito no fue sanado, Timoteo no fue sanado, Trófimo no fue sanado. Ellos no se pudieron sanar. Muchos murieron enfermos. Dice la Biblia que había una mujer que ella murió de su enfermedad. Pedro fue y la resucitó. Pero note que los cristianos pueden morirse de enfermedad. No es verdad que el cristiano tiene que tener salud o está mal con Dios. Los cristianos también enferman y mueren. Y a veces Dios no los quiere sanar. En algunos casos Dios los sana, Dios los levanta, Dios los fortalece. Pero lo que estamos tratando de enfatizar en este mensaje es que el propósito de la sanidad en este pasaje era para acreditar al predicador, al mensaje que están por dar al pueblo de Israel. Número 2, vimos el hombre cojo en el templo. Número 3, la sanidad del hombre cojo. Y número 3, la vida nueva del sanado. Me saltó un pasaje, mire 2 Tesalonicenses 2:9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? Satanás, con gran poder y ¿qué? Señales y prodigios mentirosos. Esto indica que Satanás también puede hacer milagros y Satanás también puede sanar. Si usted dice, allá en mi pueblo había una curandera que ella sanaba, sí es verdad. Y el diablo opera a través de gente que sana. ¿Por qué? Porque el diablo también es como engaña y es cuando el diablo esté aquí, como el anticristo, va a sanar a muchos y eso va a hacer que mucha gente vaya atrás de él también. Número 3, escriba ahí la vida nueva del sanado. Aquí vamos a observar una ilustración espiritual de la salvación. Él comenzó a caminar. Hechos 3:8 dice, y saltando se puso en pie. ¿Y qué hizo? Y anduvo y entró con ellos en el templo, note, andando y saltando y alabando a Dios. No podía caminar hace 5 minutos y ahora ¿qué está haciendo? Está saltando. ¿Cuándo fue la última vez que usted saltó? Perdón, hermano Mario. Hermano Mario.
Dicen que cuando llega a una edad ya no se acuerda cómo saltan. ¿Se acuerda cómo salta el niño? Pasaron a un viejito y no podía saltar. Salte, salte. No puede, se los olvidó. No sé qué edad tenía este hombre, pero entró saltando. Tenía una nueva vida. Estaba alegre, estaba feliz, había sido sanado. Estaba alabando ¿a quién? A Dios. Y en verdad nosotros los creyentes, cuando conocemos a Cristo y Él nos alcanza, nos salva, deberemos gozarnos. Tenemos que alegrarnos. Tenemos una nueva responsabilidad, en verdad. ¿Qué es lo que hizo este hombre? ¿A dónde entró? Entró al templo. Todo creyente debe caminar con Dios como Dios quiere. Andar. Caminó. Él andaba caminando, andando. La Biblia usa esa metáfora mucho para la vida cristiana. En Efesios 5, 2, 8 y 15 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mira el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Qué dice ahí? Andad como hijos de luz. Mira el 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Andar es una metáfora de la vida cristiana. El hombre ahora que era sanado, ahora andaba caminando. Pero letra B comenzó a hablar. Dice el versículo 8 de Hechos 3. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando. ¿Y qué? Y alabando a Dios, dice el 9. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué significa eso? ¿Qué es alabar? Darle gracias a Dios, glorificar a Dios, dejar saber al mundo lo que Dios es bueno. ¿Usted alaba a Dios? Yo creo que muchos de nosotros se nos olvida alabar a Dios. Cuando usted ore, usted alabe a Dios. Para que me pueda explicar bien. Cuando dice, me alabó, me está alabando, ¿qué está diciendo? ¿Qué estoy tratando de decir? Estoy hablando bien, estoy exaltando. Usted puede alabar a Dios, alábelo. Se alaba a Dios en la oración. Señor, gracias porque eres Dios bueno. Usted vea las palabras que usa en la Biblia. Toda la fuerza es tuya, el poder es tuyo. Tú reinas el dominio del hombre. No hay nadie en este mundo que pueda hacerte frente. Tú eres Dios poderoso. Gracias Dios por la vida. Gracias por la salvación. Gracias por mi vida. Eso es alabar. Pero también alabarle a Dios en el canto. Qué bueno es cantar en la iglesia. Pero mire, más importante que escuchar alabanzas, usted cante. Pero es que canto feo, a Dios le gusta. A Dios le gusta su voz. Ahorita tengo una cotorrita de 3 años. No deja de hablar. Esta cotorrita, estábamos manejando, aquí entrando, y dijo algo. Mi esposa dice, ¿qué dijiste? Me dijo, le estoy hablando a aquel señor. Dije, ¿a cuál señor le estás hablando? A aquel señor que está en el carro. Y yo dije, él no te escucha. ¿Qué estás haciendo? Así me gusta hablar con ella, me gusta escucharla, me gusta nada más preguntarle, hacer unas observaciones extrañas. ¿Por qué vamos a la iglesia? Me dice, ¿pero por qué vamos a la iglesia? No, porque ahí es donde vamos a encontrarnos con el pueblo de Dios y con el Señor. Pero ¿pero por qué? ¿No te gusta? Sí me gusta. Voy a ver a Joana, dice su amiga. Pero para ella eso es lo más importante. Me gusta escuchar su voz. Y a Dios le gusta escuchar nuestra voz. Usted la alabe. Gracias, Dios. Pero ¿qué escucha Dios a veces de nosotros? Muchas quejas, ¿no? Los Pumas. El trabajo. El calor. Yo voy a ser honesto. A veces tengo que como pararme. Son muy quejumbrosos. Somos muy negativos y hay que ser más agradecidos con el Señor y confiar y darle gracias a Dios por lo bueno que eres y gracias por la comida. ¿Por qué no? Mire, ¿qué más le podemos dar gracias? Gracias por la familia, gracias por la salud, gracias por la provisión. Cosas insignificantes, gracias por el agua potable. Le volteas y sale chorros de agua. ¿Recuerda? Algunos nosotros cargábamos el agua allá en el pueblo. La leña para calentar. Hoy se bañaron todas mis hijas. Mira, y todavía hay agua caliente. ¿Se acuerda cuando se acaba el agua caliente? ¿O todavía se les acaba?
Tienen que cargar la leña, el agua, quemarla, la leña, y luego bañarse. Mira, todavía nos quejamos. Hace mucho calor. Presiona un botón, mira, sale aire frío. Me estoy enfermando, hasta me enfermé dejé el aire prendido en la noche. Vamos al mercado, no tenemos que cazar nada. ¿Verdad que no caza usted? Vamos de cacería, pero tenemos las mejores carnes. Carne, pollo. ¿Cuánto tiraron a la basura esta semana de comida? Que no se acabó la comida. Dejó el vaso medio lleno el niño. Ya no quiso. Está bien, dijo, déjalo ahí. ¿Verdad? ¿Cuánto menos desperdiciamos? Entonces, mire, hay que ser agradecidos. Hay que alabar a Dios. No solamente alabar a Dios por las cosas buenas que nos da, pero Él nos redimió. Él nos salvó. En Salmo 107:2 dice, díganos los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Nos ha redimido Dios, nos ha librado, nos ha salvado. Déjale saber al mundo que usted es salvo. Mateo 10:32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. No solo debemos ser adoradores de Dios, sino también ser testigos de Cristo. 5 minutos antes, la conversación de este hombre estaba centrada en él mismo. Yo necesito, ayúdenme, denme dinero. Pero ahora se trata de Dios. Está alabando a Dios. Y él entró al templo y está alabando y saltando. Saltando. Ay, yo me tengo que caer por acá. Estaba saltando. Y la gente lo miró. ¿Quién no es el que estaba ahí sentado pidiendo dinero? Y se está juntando la gente. Este es el que estaba sentado ahí. Y ahí es donde dice el versículo 10. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. El versículo 11 empieza entonces Pedro a dar un mensaje de la palabra de Dios. La próxima semana estaremos estudiando el mensaje de Pedro. Hechos 3, la sanidad del hombre cojo. Vimos el hombre cojo en el templo, la sanidad del hombre cojo y la vida nueva del sanado. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has redimido. Nos has dado vida eterna. Gracias, Padre, por todas tus bondades y misericordias. Gracias, Señor, por ser un Dios paciente, tardo para la ira. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a reconocerte en todos nuestros caminos, ya que tú eres digno, nos has salvado, que nuestra vida pueda glorificarte a ti. Nuestra manera de andar y vivir, que sea una manera que te agrade a ti, y lo que expresamos de nuestros labios sea alabanza a tu nombre por lo bueno que eres, y también, Señor, ser testigos fieles. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros y por darnos a nosotros la salvación por medio de la fe en Jesús, sin las obras. Y ahora, Señor, reconocemos que tú eres digno de todo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.